Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 4 del curso libre Elaboración y Presentación de Tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala en los cursos libres en el ciclo 44º. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar unos avisos para poder estar en completa armonía. Número 1. En la plataforma de Wedi, todas aquellas personas que están debidamente inscritas van a ingresar, tienen toda la semana para poder hacerlo, van a ingresar y en la sesión número 4 existen 3 vínculos. Número 1, que está la presentación que nos va a servir el día de hoy para que ustedes la puedan descargar, no hay ningún problema. Número 2, está la tarea correspondiente a esta semana, que esto va dirigido para todos. Desde un inicio, en una primera sesión, yo les indiqué que iban a haber tareas un poco complicadas. El día de hoy estamos con una de esas tareas. Lleva un poco de tiempo hacer ese tipo de trabajo, porque más que todo es búsqueda de información. Hay algunas personas que ya subieron la tarea, pero no siguieron las indicaciones que estaban ahí en las instrucciones que se les proporciona. Entonces, esa tarea está habilitada desde el día de hoy para hasta el día viernes a las 23 horas con 59 minutos. Por favor, les pido a todos que no la estén subiendo una media hora o 15 minutos antes, como han hecho con las tareas anteriores, porque esta sí lleva un poco más de tiempo estar haciendo este tipo de material, que es lo que vamos a ver hoy en sí en la clase. Y el tercer link que existe en la plataforma es una pequeña prueba, es una prueba corta. No se preocupen, no se vayan a estresar por esa prueba. Es una prueba no únicamente de requisitos, es una prueba donde lleva 5 opciones de falso y verdadero. Todo está verdaderamente sencillo, no es nada complicado, solo es un formalismo. Recuérdense que los cursos libres no se ganan con punteo, se ganan con asistencia o con participación en clase, y es sencillamente con la elaboración de las tareas y con una prueba corta que se hace así, se hace de vez en cuando. Entonces, no se preocupe, va a estar habilitada también toda la semana para que ustedes la puedan hacer, y ahí mismo les va a dar su punteo. Está sencillo, es verdaderamente fácil. Algunos ya la hicieron, más se tardan en ingresar a la plataforma, en ingresar al link de la prueba, que lo que lo van a contestar. No se compliquen en ese sentido con esa prueba. Es puro formalismo más que todo. El tercer aviso que quiero darles es, por favor, no sé si por favor por el chat, alguien ya tiene descargada la presentación del día de hoy, la clase, el documento PDF, que me lo pudiera indicar para que si hubiera algún contratiempo aquí en la transmisión, él o ella me pudiera apoyar con ese tipo de material para que lo pudieran compartir. Esperemos que no haya ningún tipo de contratiempo, pero si hubiera alguien que por favor me lo indicara ahí para entrar a respaldo si hubiera algún tipo de contratiempo. Entonces, que alguien me lo escribiera y yo tengo el documento PDF y entonces ya estoy más tranquilo por cualquier situación que se pueda dar. Sobre esa base, entonces, no sé si hay alguna duda, hay algún tipo de interrogante que quieran hacer antes de comenzar con la clase propiamente. Entonces, cedo la palabra a alguien que quiera hacer algún tipo de comentario o algún tipo de duda. ¿No hay nadie que quiera, tenga alguna duda? Licenciado, solo Si una no, pregunta. iniciamos propiamente. Disculpe, solo una pregunta. Usted da Sí, lo escucho. metodología, ¿verdad? Sí. Es el mismo Fíjese que contenido. sí, yo sé, es que tuve problema con lo de para enviar la tarea, bueno, no me cargaba y no pude enviar tarea. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, vamos a solucionar eso cuando terminemos la clase. Vamos a quedarnos unos momentos y ahí vamos a ver la solución a ese problema. No se preocupe. Gracias, muy amable. Bueno, Norma, ¿es de la sección A o de la B?
Soy de la sección B, creo. Entonces puede ser que ya haya cerrado la recepción de tareas. Entonces, más adelante, cuando ingrese yo a la plataforma, voy a habilitar nuevamente la opción de envío de tareas. Pudo haber sido eso. Muy amable, gracias, ingeniero. Bueno, entonces, dado que no hay ninguna otra duda, vamos a iniciar propiamente ya con el contenido de la clase. Hoy nos toca ya iniciar propiamente lo que es la presentación y la elaboración de tesis. Ya tenemos elegido nuestro tema, ya tenemos presentado ante el encargado de metodología la propuesta o el punto de tesis, si estamos siguiendo los parámetros que nos desean en nuestra facultad o en nuestra escuela. Entonces ahora vamos a iniciar otra nueva fase, que es la elección del asesor. Vamos a ver en qué consiste o qué es un asesor de tesis. El asesor de tesis es el término comúnmente que se utiliza tanto en las universidades para designar a aquella persona que va a ser el responsable de fiscalizar el progreso de la investigación del estudiante. Pongan atención mucho en esta palabra fiscalizar. O sea, esta persona se va a encargar que el estudiante cumpla con todos los requisitos que la escuela, la facultad, está solicitando para poder presentar y elaborar la tesis. Teóricamente, el asesor de tesis debe de tener conocimientos específicos del área. Esto es lógico, porque él ya pasó por el proceso de elaboración de una tesis. Entonces, él debe de conocer todo el proceso de investigación y debe de tener también toda la idiosincrasia o todo el proceso o estrategia de aspectos burocráticos dentro de la facultad o dentro de la escuela. Por eso es que se acostumbra que el asesor de tesis sea de la misma facultad o de la misma escuela que el estudiante. Hay muchas personas que dicen, yo estoy estudiando psicología, dicen, yo quiero que mi asesor de tesis sea un ingeniero civil. No se puede, porque él es experto en el área de ingeniería, pero no en el campo del estudiante, que es de psicología, y además no conoce los aspectos burocráticos de la facultad o de la escuela. Entonces, hay que tener bien claro eso. Se debe de elegir o debe de ser el asesor propiamente de la carrera del estudiante. Otra característica que debe tener el asesor es que debe de conocer los reglamentos y las normas, tanto tácitas como implícitas de la facultad, lo que acabamos de decir. Y también debe tener algún tipo de contacto o de relaciones profundas al interior de la misma facultad para que el proceso de investigación del estudiante sea lo más ágil posible. Eso es en teoría. Hay algunos asesores que no cumplen esa función, pues, propiamente, pero esa es otra historia. También el asesor debe ser una persona imparcial. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que cuando escogen el asesor dicen, voy a escoger a mi amigo, voy a escoger a mi compañero, voy a escoger a mi esposo, voy a escoger a mi esposa, voy a escoger a X o Y personas, porque a él le tengo, le sé cómo le puedo trabajar o le tengo más confianza. Lo que sucede es que con ese tipo de personas caerían en un tipo como de error subjetivo a la hora de revisar el material del estudiante. El asesor debe ser una persona objetiva, debe ser una persona que dé un aporte al estudiante, no solo por salir del paso, pero esto ya depende de cada persona. ¿Qué requisitos lleva un asesor? Depende de la facultad o depende de la escuela o a veces de la misma universidad. Pero los requisitos generales que lleva un asesor son los siguientes. Número 1, debe de supervisar todo el trabajo del estudiante. Por eso se le nombró. Dice bien, tomen en cuenta algo. En la Universidad de San Carlos tenemos la ventaja de que nosotros podemos escoger el asesor. O sea, nosotros sabemos que, como lo dijimos en el primer día de la clase, hay dos tipos de asesores. Uno, algún conocido, alguien que nosotros tenemos esa confianza, que solo nos va a decir, mira, a mí tráeme todo, que yo aquí te lo firmo. Pero ahí se recuerdan que en términos legales una firma es muy complicado. O dos, está aquel asesor que dice, este me va a complicar la vida, pero le voy a aprender. Y eso ya va a depender de usted cuando escoja el asesor. En las universidades privadas no sucede eso.
A veces el asesor es nombrado por la misma facultad y a veces desconocemos cómo trabaja este tipo de personas. Entonces, dependen de la idiosincrasia y depende del pensamiento del asesor, así es como se va a tener ese tipo de relación con él. La segunda característica, y esta es una muy importante, el asesor debe de leer cuidadosamente todos los trabajos que el estudiante le presente. Esa es la regla básica de todo asesor, leer. Lamentablemente hay algunos asesores que dicen, a mí tráeme todo aquí, que yo, con que yo mire que tengan los títulos, estén los subtítulos y que estén los márgenes y que estén los interlineados, yo aquí te lo apruebo. No, el asesor debe de leer ese trabajo. Usted lo escogió y usted le va a decir, mira, o mire licenciado, o mire maestro, o mire doctor, yo quisiera que usted fuera mi asesor y eso incluye que usted me vaya a estar revisando los trabajos que yo le presente. Entonces, si él acepta, es porque va a tener en algún momento tiempo para leer ese tipo de material, pero leerlo a profundidad, porque él le va a tener que dar algún tipo de aporte, algún tipo de asesoría, por eso el término asesor, en su trabajo que usted está haciendo. Tercero, debe de estar disponible cuando se le necesite. Es cierto, el licenciado o la licenciada tiene otro tipo de trabajos, pero el tiempo propiamente lo dispone él en consenso con el estudiante. Él le va a decir, mira, yo con mucho gusto te puedo ayudar los sábados en la mañana o los domingos en la tarde o miércoles, pero venía a mi oficina o juntémonos en el cubículo o juntémonos en tal lugar. O sea, el tiempo lo dispone él. Puede ser de media hora a una hora o una mañana si él lo dispone, pero es basado al tiempo del asesor. Luego, debe ser una persona abierta, una persona con mentalidad abierta. ¿Qué significa esto? Recuérdense, usted es el experto del área, usted es el experto del tema, pero el asesor debe ser accesible a que lo que usted va a proponer como teoría, lo que usted va a proponer como método, lo que usted va a proponer como hipótesis, debe de ser aceptado por él. Él le va a aconsejar, él le va a ayudar a hacer más fácil su trabajo. Y lo que hemos siempre dicho, los asesores no deben de imponer el tema de tesis, no deben de ordenar qué es lo que se debe de hacer, solo deben de guiar, solo deben de orientar al estudiante para hacer más fácil el trabajo. El otro paso es que debe ser crítico, o sea, le debe de hacer algunos tipos de cambios. Y lo más importante, que usted debe de aceptar esas sugerencias que él está haciendo, porque usted lo escogió. Usted no puede decir, es que todo me está criticando, todo me dice que está malo. Si usted lo escogió es porque usted sabe que es una persona adecuada al tema que usted está manejando. Otro requisito muy importante, debe de conocer el tema también. Debe de conocer a profundidad de lo que el estudiante está abordando. No ser experto, porque vuelvo a repetir, el experto es usted, pero debe de saber la problemática de lo que el estudiante está planteando o va a desarrollar. Por ejemplo, en el área de Derecho, si mi trabajo de tesis es Derecho Internacional Público, pues el asesor o el licenciado debe de conocer de esa temática de Derecho Internacional Público. Si es de Psicología y mi trabajo es de Psicología Clínica, pues debe ser un psicólogo clínico o un psicólogo del campo social, del campo que yo estoy desarrollando mi trabajo de tesis. Otro requisito muy importante, debe tener interés en apoyar. Eso es algo muy esencial. O sea, si usted lo escogió, si usted lo designó él como asesor, entonces él debe demostrar ese tipo de interés, no solo por salir del paso, porque sí se puede cambiar asesor más adelante, pero hay que hacer una serie de procedimientos. Pero si usted en algún momento está teniendo algún tipo de problema con él, pues es mejor cambiarlo, porque van a seguir los problemas. Pero usted debe de escoger ese asesor en el cual él demuestre o usted sepa que tienen interés. Alguien que se lo haya recomendado también es válido. Mira, él es bueno para asesorar tesis. Él es especialista en ese campo. Entonces usted se reúne con él y ahí van a propiamente avanzar en el trabajo. Ahora, ¿qué pide el asesor del estudiante? Ya vimos lo que el estudiante pide de su asesor. Ahora, el asesor. Número 1,
el estudiante debe ser independiente. ¿Qué significa esto? Que el estudiante tiene libertad para desarrollar su investigación. Como hemos dicho, el asesor no impone, pero si el asesor en un momento empieza a imponer y el estudiante dice, sí, está bien, yo le voy a hacer caso, entonces no está demostrando esa independencia, esa característica que todo profesional debe de tener. Otro, muy importante en los estudiantes, debe ser honesto al presentar el trabajo. Lo que hemos siempre dicho, por favor, si van a copiar y pegar, deben de hacer las referencias bibliográficas. En una de las sesiones posteriores que vamos a tener, vamos a ver el tema de la piratería intelectual. Ese es un gran problema que se está dando en las tesis. Entonces, el estudiante debe ser una persona honesta, que el trabajo sea de él, que no sea solo copiar y pegar de otros trabajos, de otros libros, de otras tesis, porque eso es un tipo de delito o un tipo de daño que se está haciendo. También el asesor pide del estudiante que cuando él le solicite los trabajos, él los entregue en tiempo y en fecha establecida. ¿Qué significa esto? Que el asesor le podrá pedir, hay asesores que piden el trabajo en forma digital, hay asesores que lo piden el trabajo en forma física. En la forma física puede ser ya sea impreso o hay asesores que todavía piden los trabajos a máquina de escribir o lo piden a mano. O sea, usted debe adecuarse a lo que el asesor le está indicando. Eso lo hace él o ella con la característica de que usted sepa defender con argumentación científica, legal y profesional, basado en los conocimientos que usted tiene de su carrera, el tema o el problema que usted está presentando. Debe ser el estudiante, el otro requisito, el estudiante debe ser una persona entusiasta. O sea, es su tesis, pues. Usted tiene que tener ese interés, esa característica de querer hacer la tesis rápido, la tesis en el tiempo que él está pidiendo. Entonces, debe demostrar ese entusiasmo. Y lo más importante, responsabilidad. Él ya se graduó, el asesor, el doctor ya se graduó, el maestro ya se graduó. Usted es el que quiere hacer ese proceso de graduación. Entonces debe demostrar responsabilidad a la hora de presentar todo el material que le pide. Entonces, esos son los requisitos que se piden en un asesor. En algunas universidades, como en universidades privadas, cuando se nombra el asesor, va a depender del tipo de trabajo que el estudiante quiera plantear. Eso lo vimos hace 22 días, cuando vimos los diferentes tipos de trabajos científicos, ya sea un informe, una monografía, una tesina o un artículo científico. Ahí es nombrado, según las autoridades de la escuela o de la facultad, la persona más idónea. No necesariamente significa que sea que conozca del tema, pero en teoría es porque conoce o sabe lo que es propiamente ese proceso de investigación. Entonces, ya que tenemos nombrado nuestro asesor, vamos a iniciar con el proceso de investigación. Esto se conoce como anteproyecto de tesis, protocolo de tesis o proyecto de tesis, dependiendo de la facultad o de la escuela o de la universidad, así le ponen el nombre. Repito, se le llama anteproyecto de tesis, protocolo de tesis o proyecto de tesis, depende de la facultad. Lo que nosotros vamos a ver a continuación es lo que en algunas universidades se conoce como el curso de propedéutica. En las universidades privadas y también en la San Carlos hay un curso de propedéutica previamente antes de iniciar la tesis. En el primer semestre, en ese curso de propedéutica, se ve lo que es el anteproyecto o protocolo de tesis. Y en el segundo semestre se ve lo que es ya propiamente el trabajo de campo y la presentación final o el informe final. Nosotros, por factor tiempo, vamos a ver todo lo que es el anteproyecto, protocolo de tesis en 2 sesiones. Porque recuerden que este es un curso de actualización. Este es un curso para que usted tenga algún tipo de conocimiento o le refresque los conocimientos que ya tiene. Recuerde que yo no soy la persona que le va a aprobar su tesis. Yo solo le estoy dando algunos tips o algunos consejos para que usted pueda desarrollar más fácilmente su tesis. Entonces, ¿qué entendemos por proyecto o anteproyecto de tesis? Es un documento donde se va a explicar en forma clara, en forma coherente y en forma científica todos los pasos que voy a necesitar yo para presentar mi informe final o mi tesis.
Es una especie como de guía en el cual voy a orientarme para poder llegar al objetivo final, que es graduarme. Haciendo una analogía en el área de ingeniería. Se contrata a un ingeniero para hacer una casa, pero hay que hacer un plan antes de construir la casa. Eso es precisamente lo que es el anteproyecto o protocolo de tesis. Es un plano propiamente, es una guía que me va a permitir ser más fácil mi tipo de trabajo. Si no lo hago, en algún momento no sabré qué hacer ante determinada problemática que se vaya presentando. ¿Qué requisitos debe de llevar el anteproyecto o proyecto de tesis? Número 1, formular un problema, que eso es propiamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Número 2, conocer un objeto de estudio. Algunas personas que ya me mandaron el tema o su tarea de esta semana no cumplieron esos requisitos. O sea, solo subieron la tarea, pero no esperaron las instrucciones que yo les tenía que dar en la sesión del día de hoy. Ahí les indiqué, cuando les hice la retroalimentación, qué les hacía falta propiamente. Lo más importante, que el estudiante, cuando vaya a hacer su anteproyecto, debe de tener conocimientos amplios del tema, lo que siempre hemos recalcado en estas sesiones. Usted es el especialista del área, usted va a encontrar algo que no ha sido investigado. Ese va a ser el aporte que usted va a dejar en su tesis. ¿Cómo se hace eso? Con toda la recopilación bibliográfica, hemerográfica, infográfica, audio, visual que usted vaya consiguiendo. Lo hemos dicho en sesiones anteriores. Usted busque todo el material que tenga a la mano. No importa que si es de su carrera o es de otra carrera. Los trabajos de sus compañeros de estudio. Vaya a las bibliotecas, empiece a recopilar ese tipo de material. Vaya ordenándolos por categorías. Vaya ordenándolos en base a fichas bibliográficas, a fichas de resúmenes, a fichas de paráfrasis, para que usted le sea más fácil a la hora de tener que consultar nuevamente ese tipo de material. Porque recuérdense, usted en algún momento tiene que ir, vamos a olvidarnos un momento que estamos en situación de pandemia, pero usted en algún momento tiene que ir a las bibliotecas, a su centro de documentación, tiene que reunirse con algún especialista, tener algún tipo de contacto. Pero si usted ya lo va teniendo desde un inicio, le va a ser más fácil hacer ese tipo de presentación. Y lo dijimos en sesiones anteriores. Para usted, si usted descarga todo el material, ordénelos en una carpeta dentro de su computadora. Ordene ese proceso. Vaya poniéndolo en orden alfabético, vaya poniéndolo en orden por temática. Nosotros dentro de 15 días vamos a ver cómo se elaboran los diferentes tipos de fichas bibliográficas, de resumen, de paráfrasis, de contenido, todo ese tipo de material. Que eso le va a servir a usted para propiamente desarrollar el trabajo. Entonces, ya tenemos nuestra guía, que es el anteproyecto. Vamos a ver qué pasos son los que lleva el anteproyecto de tesis o protocolo de tesis. Vamos a empezar con el número 1, la definición del problema. Cuando vamos a hacer nuestro anteproyecto, debemos de encontrar un problema. Ese problema es la esencia o el objeto de estudio de nuestro trabajo. Etimológicamente, el problema es lo que le va a dar la esencia a la tesis. Suena algo divertido esto, puedo decir ahorita, pero es la cruda realidad. Todas las personas que estamos haciendo un trabajo de investigación o que hacemos una tesis tenemos un gran problema, encontrar el problema de investigación. Suena divertido eso o suena de una forma complicada, pero esa es la gran situación. Encontrar un problema o un objeto de estudio para nuestro trabajo. Solo usted lo puede encontrar, porque vuelvo a repetir, usted es el especialista, usted conoce de la temática y usted sabe qué es lo que no ha sido abordado en tal tema. Y es lo que ustedes van a empezar a desarrollar ahora con su tesis, con lo que se conoce como el planteamiento del problema. El diccionario de la Real Academia, en versión 2021, indica que un problema científico es una dificultad que no se puede resolver automáticamente de un día para otro. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que dicen, mi tesis yo lo voy a hacer en 6 meses. Eso es falso, eso no se puede hacer. Una tesis se elabora alrededor de 1 año
a 2 años propiamente. Pues que muchas personas empiezan a trabajar su tesis en el 9º o en el 10º semestre, o antes de comenzar lo que es la fase de privados, porque lleva tiempo, además de los aspectos burocráticos de su facultad o de su escuela, o hasta a veces de la misma universidad. Entonces, no diga usted que yo voy a hacer mi tesis en 6 meses, porque no se puede. Aunque usted tenga los contactos que tenga dentro de su facultad, no le va a llevar 6 meses en hacer eso. 6 meses solo en aspectos burocráticos, pero su trabajo de investigación requiere más tiempo. Y ahora hay una situación. En muchas facultades están impidiéndole al estudiante hacer algún tipo de trabajo de campo por la situación de la pandemia en que estamos. Hay facultades o escuelas que están muy cerradas a no hacer ese trabajo de campo. A veces se vuelven trabajos monográficos o se vuelven tesinas en ese sentido. Voy a mencionar, por ejemplo, en el caso de psicología de la USAC o medicina de la USAC. No permiten hacer ese tipo de trabajo. Pero usted puede de alguna forma encontrar algún tipo de estrategia que le pueda recomendar su asesor para si necesita hacer ese tipo de investigación, de trabajo. Entonces, el planteamiento del problema es propiamente saber delimitarme, saber encontrar la pregunta esencial, poder hacer previamente lo que se conoce como pruebas pilotos. Es lo que a veces muchas personas no hacen. Previamente usted se reúne con su asesor, se reúne con especialistas que le van a orientar para saber encontrar algo esencial en su trabajo que está haciendo. ¿Qué lleva en sí el planteamiento del problema? Lleva 3 fases. Número 1, planteamiento del problema, o sea, la pregunta esencial. Número 2, los objetivos. Ahí se recuerda que hay objetivos generales y objetivos específicos. Todo eso lo vamos a ver hoy. Y número 3, la justificación del estudio. Sobre esa base, entonces, ya puedo yo, con la investigación que he hecho, con la recopilación de todo el material que dispongo, ya puedo plantear una previa pregunta, manejando las famosas palabras qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quiénes, esas famosas 6 preguntas. Si mi tema es sobre la función de la SAT, por decir de alguna manera, entonces debo de empezar. ¿Cuál es la función de la SAT en la recolección de los impuestos? Por decir algo así. O cuál es el impacto que tiene en los niños la situación de no poder tener acceso a una tablet o a una computadora, por mencionar. O sea, debo de comenzar mi pregunta con esas famosas palabras. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién? Solo es una pregunta. Hay algunas personas que me enviaron su tarea con 2 o 3 preguntas. Debe ser solo una, porque mientras más preguntas ponga yo, me va a complicar más otra fase más adelante que se llama la hipótesis. Que la hipótesis es la respuesta a esa pregunta que estoy haciendo. Si yo puse 3 preguntas, debo de hacer 3 hipótesis, porque debo de comprobar eso que estoy indicando a través de la pregunta. Entonces, partiendo de eso, paso a lo que son los objetivos. En los objetivos debo de tener una característica. Por ejemplo, en el área de administración de empresas, sabemos que existen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si mi objetivo un objetivo a corto plazo es de 6 meses a 1 año, un objetivo a mediano plazo es de 1 a 3 años, y a largo plazo son aquellos objetivos de 5 años en adelante. En las tesis no se acostumbra a manejar objetivos a largo plazo. Es muy raro que alguien quiera hacer una tesis de 5 años. Eso se acostumbra más a manejarlo, por ejemplo, en tesis de maestría o más que todo en tesis de doctorado. Ahí sí, porque lleva más tiempo hacer ese tipo de investigación. Pero en una tesis de licenciatura se manejan objetivos a mediano plazo. Tiene que ser dentro de 1 año a 2 años. Ahí se van a dar cuenta después por qué manejamos esas fechas. ¿Qué características debo de plantear a la hora de escoger mis objetivos? Deben ser objetivos que me permitan encontrar algo viable dentro del tiempo que tengo yo para investigar. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando presentan su trabajo de investigación o su anteproyecto, colocan, mi investigación va a ser de enero de 2021 a junio de 2021. Solo ahí les va a llevar el trabajo teórico.
¿En qué momento van a hacer el trabajo de campo? ¿En qué momento van a hacer la interpretación de los resultados? ¿En qué momento van a presentar el informe? Solo ya se les llevó ese año propiamente. Mucha gente, si ustedes van a presentar su tesis ahorita, digamos, en mayo, digamos, o van a empezar a hacer los trámites para su tesis en mayo, calcule que usted se va a estar graduando en mayo del otro año. O sea, sea realista, sea de un año. No voy a decir, me voy a graduar en noviembre, me voy a graduar en octubre de este año, porque es imposible. Entonces, los objetivos tienen que ser viables, tienen que ser basados en el tiempo que el estudiante está planteando para hacerlo. Entonces, previamente a hacer los objetivos, debo de delimitarme. ¿Qué significa la delimitación? Que debo de cumplir 5 pasos previamente. Número 1, debo de delimitarme en un tiempo físico o geográfico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando usted está trabajando un tema de tesis, dicen, quiero investigar a los jóvenes de Guatemala. El término Guatemala se maneja de 3 formas. República de Guatemala, Departamento Guatemala, Municipio Guatemala. Entonces, debe saber delimitarse en ese espacio geográfico. Usted puede indicar los jóvenes del municipio de Guatemala, de la zona 21 de la colonia Venezuela, por ejemplo, de alguna manera. Le va a ser más fácil hacer su trabajo. Usted no puede hacer un trabajo donde va a abarcar los 340 municipios de Guatemala. ¿Cuándo va a terminar en hacer ese tipo de trabajo? También, como paso número 2, debe de delimitarse en un tiempo, lo que hemos dicho. Su trabajo de investigación lleva alrededor de 6 meses. Trabajo de investigación teórica. Aparte del trabajo de campo, la metodología que usted va a utilizar. Por ejemplo, si usted es de psicología, si va a utilizar algún tipo de test, no lo va a hacer solo en una sesión. Necesita varias sesiones para poder confrontar esos resultados. Si usted está estudiando derecho y tiene que hacer algún tipo de trabajo de campo, tiene que hacer esa entrevista y tiene que estar adaptado al tiempo de la persona con el cual usted se va a reunir propiamente. Entonces, la delimitación del tiempo abarca de 1 a 2 años. ¿Cuál es la importancia del uso de las redes sociales en los jóvenes en los años 2020-2021 en el municipio de Santa Cruz, Chinampa, por decir algo así? Pero ahí todavía le falta algo a la delimitación. Como paso número 3, debo de precisar el significado de los principales conceptos que voy a manejar en mi tema. ¿Qué significa esto? Repetimos siempre, usted es el especialista, usted conoce de la temática. Hay ciertas palabras claves que a usted en algún momento los tiene que manejar en la punta de la lengua, porque van a haber terceras personas que van a leer su trabajo. Esas 4 o 5 palabras clave le van a servir más adelante en la fase que se conoce como marco teórico. Tiene que usted saber explicar y saber detallar las palabras clave de su investigación. Tiene que saber encontrar ese objeto de estudio para que cada vez que se reúna con su asesor o cada vez que se reúna con alguna persona que le pueda orientar, usted le sepa explicar qué es lo que quiere hacer con esos conceptos principales. Y eso usted los debe de manejar muy bien. Porque, repito, usted es el especialista del área, usted es el especialista del tema. Paso número 4. Debe de seleccionar el problema que será objeto de estudio. Aquí debe tener mucho cuidado en algo. Hay muchas personas que cuando empiezan a hacer su trabajo de tesis utilizan la famosa palabra jóvenes. Jóvenes abarca muchos aspectos o muchas variables. En aspectos psicológicos, jóvenes es alguien de 12 a 18 años. En aspectos jurídicos, joven es alguien de 14 a 17 años. En aspectos económicos o en aspectos de economía, joven es alguien que trabaja de 15 a 17. Hay que tener mucho cuidado al utilizar ese tipo de palabras jóvenes. Como también puede ser un joven de 40 años, puede ser un joven de 60 años o un joven de 80 años. Hay que saber explicar muy bien ese significado, que eso es parte dentro de la limitación, ese tipo de significado o ese tipo de conceptos que estoy manejando. Entonces, a la hora de seleccionar ese problema, debo de encontrar esa esencia, y solo yo la puedo encontrar con la dominación del tema.
Paso número 5. Debo de determinar los recursos disponibles. Es lo que hemos dicho siempre. Debo de manejar recursos financieros, debo de manejar recursos físicos, recursos materiales, recursos pedagógicos, recursos humanos. Una tesis no es barata. Vamos a poner una cantidad, entre 4,000 a 5,000 quetzales. ¿De dónde voy a obtener esos 4,000 o 5,000 quetzales? Puede ser que alguien me patrocine, puede ser que alguien me dé ese tipo de aporte. Eso es otra historia, eso no lo vamos a entrar a discutir. Pero tengo que, de alguna forma, conseguir ese tipo de material, ese tipo de recurso financiero. Debo tener los recursos físicos, acceso a una computadora, acceso a internet, acceso a transporte, acceso a lapiceros, acceso a hojas, porque debo de hacer en algún momento hacer algún tipo de trabajo de borradores o pruebas pilotos. Debo de tener algún tipo también de recursos humanos en los contactos con mi asesor. Él me puede recomendar o él me puede decir, mira, reunámonos con el licenciado tal porque él es parte de la institución, o reunámonos con el concejal tal de tal municipio, o con el alcalde de tal lugar, o con el jefe de salud de tal determinado municipio o determinado centro de salud. Debo de tomar en cuenta esa característica. Lo otro que también debo de manejar, también el aspecto que se refiere al área de los recursos propiamente bibliográficos que contengo. Volvemos a repetir, mientras más información usted recopile, más fácil le va a hacer su trabajo. Pero léala, estúdiela, empiece usted a parafrasear ese tipo de material, porque usted va a hacer un nuevo aporte a la investigación, va a hacer un nuevo aporte al proceso. Y con ese tipo de aporte, usted va a poder encontrar los objetivos. Hay dos objetivos, los objetivos generales, que son aquellos que hacen referencia a un problema planteado en su totalidad. Por favor, tomen en cuenta algo. Cada vez que redacten un objetivo, deben de comenzar en un verbo en tiempo infinitivo para que ustedes puedan desarrollar esa investigación. El tiempo infinitivo de los verbos es ar, ir. Siempre deben de comenzar con un verbo, porque ahí va a ser la acción que usted va a hacer. Entonces, en el objetivo general, debo de plantear esa totalidad. ¿Qué es lo que quiero hacer en investigación? Luego, manejo los objetivos específicos. En los objetivos específicos debo de tener algún tipo de respuesta al objetivo general que planteé. Debo de también de indicar qué pasos voy a utilizar, qué estrategias, qué metodología voy a utilizar. Porque si yo redacto bien mis objetivos específicos con la metodología y con los instrumentos, me va a ser más fácil más adelante cuando tengo que hacer una parte dentro del proyecto que se conoce como estrategias o metodología o trabajo de campo. Ahí tengo que indicar con el verbo qué tipo de acción voy a hacer. Voy a presentar test, voy a presentar cuestionarios, voy a presentar entrevistas, voy a presentar algún tipo de formulario, pero debo de especificar, no solo debo de poner, elaborar cuestionarios, debo de especificar qué tipo de cuestionario, que sea un formulario de Google o un formulario con preguntas abiertas o semiabiertas o preguntas cerradas o preguntas mixtas, que eso lo vamos a ver en otra sesión. También esos objetivos específicos los debo de derivar del objetivo general. Si puse un objetivo general, debo de poner 3 específicos. Eso es una recomendación que se da. Si pongo 2 generales, debo de poner 6 específicos. O sea, el doble de lo que pongo en los generales. ¿Por qué? Porque los objetivos generales son distintos y la forma en que voy a trabajar va a ser distinta. Entonces debo de poner el doble de los objetivos generales. Por eso se acostumbra solo poner un objetivo general, para que sean 3 específicos. Luego, partiendo de esta base, partiendo de esa propuesta, vamos a lo que se conoce como la justificación. Y es aclarándole ahorita la pregunta a Saraí, propiamente. En la justificación, yo debo de explicar o debo de cumplir o debo de indicar el por qué y el para qué de la investigación. O sea, la justificación es como saber vender la propuesta de investigación, porque siempre va a haber alguien que de alguna forma va a leer esa persona, va a leer nuestro trabajo. Esas son las terceras personas.
Más adelante, de luego que hemos hecho nuestro proyecto de investigación y hemos hecho nuestro trabajo de investigación, va a haber otra persona que se llama revisor de tesis, que se va a encargar de ver que todo lo que hicimos era adecuado a las normas que nos establece la facultad o la escuela. También en la justificación debo de indicar cuál es la necesidad de hacer la investigación. O sea, ¿por qué? Y ahí entran los objetivos personales. Mucha gente pone, literalmente, y eso es válido, que una necesidad de hacer la investigación es porque quiero graduarme de la licenciatura. Eso es válido, ese es su objetivo personal, ese es su objetivo que usted está persiguiendo. Pero también hay que indicar en qué se va a beneficiar la sociedad, en qué se va a beneficiar la comunidad. También debe indicarlo usted en la justificación. Y eso incluye los beneficios y ventajas que obtienen los demás. O sea, usted está bien, escoge su tema, usted quiere trabajar ese tema de tesis, usted se quiere graduar, excelente, muy bien. Pero ¿en qué nos beneficia a los demás? ¿En qué nos beneficia que usted se gradúe? ¿En qué nos beneficia que usted presente ese tipo de trabajo? O sea, en simples palabras, sepan vender su propuesta de investigación. En la justificación, debo también de saber convencer a esas terceras personas que van a leer mi trabajo. Siempre que ustedes presenten un trabajo de investigación, se lo dan a su asesor, pero busquen también un posible subasesor, alguien que los pueda orientar. Lógico, esa persona legalmente no tiene ningún tipo de repercusión en su tesis, pero le puede orientar. Déselo a otra persona. Todo trabajo que ustedes vayan a hacer, si quieren se lo pueden dar hasta a sus hijos, se lo pueden dar a algún conocido, a algún compañero de estudio, para que lea su trabajo, porque más de algo esa persona le puede encontrar. Mira, aquí tienes una falta de ortografía. Mira aquí, mira eso que planteaste ahí no es. Por ejemplo, en el área de economía, muchas personas dicen, el Quetzal surgió en 1821, por decir algo así. Entonces alguien le va a decir, mira, disculpa, pero el Quetzal surgió en 1926 con la reforma monetaria con José María Orellana. Entonces, ay, pues es cierto, mira, gracias por ese tipo de observación. O sea, dénselo a terceras personas para que lean su trabajo. Todo lo que ustedes hagan en su tesis, dénselo a otra persona. También en la justificación deben de resaltar si su tema es novedoso, si su tema tiene algún tipo de utilidad, algún tipo de aporte. Y aquí entra un consejo o entra un tip que se maneje. En las tesis o en los trabajos que usted presente, utilice la primera persona del plural, o sea, nosotros. No cometa ese gran error de decir, yo voy a hacer mi tesis porque esto y esto y esto. No. ¿Por qué utilizar nosotros? Porque usted está recopilando información de otros autores. Usted está recopilando información a través de encuestas, a través de formularios o a través de algún tipo de asesoría, propiamente con su asesor o con otro tipo de personas. Siempre usted tiene el apoyo de otras personas para hacer su trabajo. Entonces usted tiene que redactar toda su investigación con nosotros. Hay algunas personas que ya tienen experiencia y pueden obviar el yo o el nosotros, pero eso requiere práctica, requiere algún tipo de preparación extra a la hora de saber redactar. Es válido, usted puede obviar el yo o el nosotros, no hay ningún problema, pero también tome en cuenta que a veces hay asesores que le dicen, no, quiero que te acostumbres a utilizar el nosotros. Es muy raro, pero muy raro que un asesor le permita utilizar el yo. Entonces, eso lo tiene que tener usted muy claro a la hora de presentar ese trabajo. También debe tener algún tipo de carácter teórico y metodológico. Usted va a dejar una propuesta, usted va a dejar algo novedoso, usted va a dejar un punto de partida para posteriores trabajos. Y eso es lo que también va en el planteamiento del problema, que es parte del trabajo o de la tarea que usted tiene que hacer. Debe de buscar antecedentes. Ponga atención en esto. Debe de buscar antecedentes del tema. No los vaya a confundir con antecedentes del problema, que eso va más adelante, va en el marco conceptual, antecedentes del problema. Los antecedentes del tema son trabajos de tesis de otras personas, de mi misma facultad o de mi misma escuela o de otros lugares que hayan ya abordado la temática que estoy haciendo yo. Aquí no importa si son trabajos extranjeros o son trabajos nacionales. Si usted va a hacer ese tipo de antecedentes de problemas, debe empezar primero por los antecedentes internacionales para luego aterrizar con los antecedentes nacionales. Aquí entra un criterio que es muy debatible para muchas personas. Hay muchos asesores que indican que no quieren que los trabajos sean de 5 años para atrás. Y dicen, yo quiero que solo me investigues del 2016 para adelante. Y lo hemos dicho,
Eso es muy debatible. Hay trabajos que usted puede ver hace de 10, 15, 20, 30, 50 años. Esos trabajos no pierden vigencia. Son aspectos teóricos de lo que decimos en investigación, son los clásicos de la investigación. Y a usted le van a servir. Si usted está estudiando psicología, en algún momento tal vez dirá, Sigmund Freud ya no tiene vigencia, pero tiene que manejar ciertos conceptos. En el aspecto de economía, por ejemplo, Karl Marx o Engels debe de manejar ese tipo de clásicos porque le van a servir. Es cierto, usted va a dar un nuevo aporte que le va a servir de base para otros trabajos. Entonces, debe de manejar muy bien ese aspecto de investigación metodológica y de investigación teórica. Y lo más importante, poner en práctica ese tipo de conocimiento que usted está manejando. Es el famoso trabajo de campo. Lamentablemente, ahora por la situación de la pandemia en que nos encontramos, ahora se les dificulta mucho a los estudiantes hacer ese trabajo. En el área de psicología, en el área de derecho, en el área de ciencia política, dependiendo en el área en que esté trabajando, necesita hacer algún tipo de entrevista, necesita hacer algún tipo de encuesta. Pero eso es lo que la mayoría de gente hace en sus tesis. Pero hay infinidad de técnicas. Análisis coyuntural, puede hacer observación participativa, observación no participativa, puede hacer foros, paneles, propuestas, algún tipo de mesas redondas dentro de la investigación que está haciendo. Y no puede decir usted decir, es que ahora no puedo reunir a un grupo de personas. Claro que las puede reunir, por ejemplo, a través de Zoom o a través de algún tipo de plataforma. Previamente usted va a hacer algún tipo de consenso con esas personas. Usted va a ser el organizador de ese tipo de foro, de panel. Esa es una estrategia, una técnica que se utiliza. Muy pocas personas lo hacen. La mayoría de personas se quedan solo con las entrevistas y con las encuestas. Pero eso es muy sencillo, eso es muy vago, por decirlo de alguna manera. Luego que tengo definido eso, entonces ya puedo pasar a lo que es la relevancia social y de utilidad de mi trabajo. O sea, debo de plantear propiamente qué beneficio o qué teoría estoy proponiendo. Y esa teoría, de alguna forma, me va a permitir poder responder más adelante en la hipótesis a la pregunta que hice en el inicio. Debo de iniciar con la pregunta, debo de cumplir ciertos requisitos con las famosas preguntas ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes? Debo de ubicarme en un espacio físico, debo de ubicarme en un espacio temporal, debo de especificarme en una relevancia. Por ejemplo, en la Universidad Mariano Gálvez hay una parte dentro de la limitación que se llama relevancia de estudio propiamente. Esa es una característica que se maneja. En la Universidad de San Carlos, también en la Rafael Andívar, existe lo que se conoce como el estado de arte propiamente a la hora de presentar mi anteproyecto. Ahí explico la relevancia, la importancia de ese tipo de investigación. Entonces, esos son los primeros pasos que lleva el anteproyecto de tesis. La primera fase, que es el planteamiento del problema. Debo de cumplir. Es cierto, no es una regla básica, no es una regla que me ordene que debo de seguir esos pasos. Es en consenso con su asesor, que le va a decir, mira, considero que tu trabajo no debe de llevar objetivos, porque tu trabajo es cualitativo o cuantitativo. Usted va a estar de alguna forma debatiendo con su asesor. Pero en algunas universidades o en algunas escuelas o facultades sí piden ciertos requisitos que usted debe cumplir. Si usted le están pidiendo objetivos, pues debe de hacerlos. Pero si no se los piden, puede obviarlos. ¿Cómo puede obviar también si quiere la justificación? Lo que no puede obviar es la pregunta. Eso sí es de cajón. Esa sí es característica. Puede obviar si usted quiere los antecedentes del tema. Eso es opcional. Pero la pregunta sí, porque esa es la que me va a servir para hacer mi hipótesis más adelante. Si es que mi trabajo va a llevar hipótesis, siempre lo hemos dicho, no necesariamente todo trabajo de investigación o no necesariamente todo trabajo de tesis lleva hipótesis, depende del tema o depende del problema. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que ustedes quieran comentar? Cedo la palabra en este momento para que ustedes puedan plantear, ya sea por el micrófono o por el chat. Todo esto que vimos hoy, que lo vimos en 35 minutos, es lo que en el curso predopéutica lleva alrededor de 2 meses. Ahí en las distintas universidades, ver el planteamiento del problema les lleva alrededor de 2 meses. ¿Por qué? Porque hay que saber encontrar esa esencia, hay que saber encontrar ese problemática. Y eso es lo que algunas personas tienen esa gran problemática. Por ejemplo, en algunas universidades, ahorita voy a hacer la palabra, en algunas universidades
el asesor o el catedrático del curso de pedagogía no conoce de todos los temas. ¿Por qué? Porque en ese curso llegan de distintas carreras. Tal vez el catedrático del curso de pedagogía es psicólogo, pero se le van a juntar abogados, se le van a juntar politicólogos, ingenieros, arquitectos, economistas. Por eso es que el asesor debe de conocer la temática. Ese es un gran error que se comete en algunas universidades privadas. San Carlos, Landívar y la del Valle sí permiten o sí aceptan que el asesor sea nombrado por el estudiante, pero eso es otra historia, eso es otra característica. Vamos a ver, puede ampliar lo que es cualitativo y cuantitativo. Cualitativo se refiere a todo lo que es trabajos teóricos y cuantitativo se refiere a si su trabajo va a llevar algún tipo de trabajo de campo con encuestas, con entrevistas, donde va a presentar los resultados o las tabulaciones de esos trabajos. Eso usted previamente sabrá cómo va a ser su propuesta a la hora de hacer ese tipo de trabajo de campo o esa metodología que usted va a manejar. Bueno, ¿algo más? Buenos días, ingeniero, Sí, licenciado. sí, Gilder, lo escucho. Mucho gusto, gracias por su disertación, muy buena. Solo tengo una pregunta en cuanto a su experiencia. ¿Cuánto de contenido mínimo se debe realizar para plantear el problema? Esto debido a que hay algunas universidades que piden, por decirle, en una hoja o que piden mínimo 3 hojas y al finalizar la pregunta que usted dice. Esta es mi primera pregunta. Sí. La otra pregunta es en cuanto a si es adecuado o no es así. Tal vez desde su experiencia se puede fundamentar el planteamiento, es decir, se pueden referir a algunas citas, obviamente con la normativa APA, ¿verdad? Pero se pueden referir porque hay algunas universidades también que dicen, no, ahí no se fundamenta, ahí solo en base a su diagnóstico o a su anteproyecto, pues usted va realizando su planteamiento. Me gustaría saber su experiencia en cuanto a estas dos preguntas y muchas gracias, licenciado. Bueno, miren, aquí va también la pregunta de Jaira, lo que me está preguntando ahí. Miren, voy a dar primero lo de Jaira para aterrizar con lo de Gilda. En la tarea que yo les puse 10 libros. Va a estar bien, pues es demasiado, pues 10 libros que ustedes tengan que buscar o 10 trabajos. Céntrense en 5, que era lo que Gilda manejaba. Es que dependiendo la universidad, dependiendo las normas de la facultad, me van a indicar si lo puedo hacer solo en una hoja o en 3 hojas. Un planteamiento del problema, por regla general, lleva alrededor de unas 5, exagerado 10 páginas. Porque solo voy más que todo, donde está más centrado la información, es en los antecedentes del tema. Pero puedo obviar esa fase, porque solo a mí me interesan. Solo a mí me interesa saber en dónde está la información que necesito para hacer mi investigación. Entonces, en algunas universidades solo piden el planteamiento del problema con una pregunta nada más, solo piden la justificación con un párrafo nada más y solo piden los objetivos y la delimitación. Pero es que no es recomendable poner aquí normas APA o normas de Vancouver o normas de Chicago, por ejemplo, o las normas o los pies de página tradicional, porque usted en algún momento no necesita referir a otra información. Usted, como su compañero dijo, usted hace un diagnóstico del problema, usted conoce la problemática, no necesita citar fuentes. Ahora, si pone antecedentes del tema, ahí sí tiene que citarlas, porque usted tiene que indicar de dónde sacó ese tipo de material. Por ejemplo, dice, según Fuentes Padilla, en su tesis de investigación titulada tal cosa, presentada en el año 2017 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, que indica que el tema es tal cosa, y llegó como a conclusión y llegó como a recomendación tal situación. Ahí usted está haciendo referencia, pero si se lo permite su facultad o se lo permite su escuela. La mayoría sí permite, por ejemplo, aquí en Guatemala sí permiten ese tipo de referencia o antecedentes del tema. En otras no, pues, como digo, usted va a manejar las normas. Por eso es que su asesor le va a indicar si va o no esa fase. El asesor debe de conocer aspectos metodológicos de la facultad. Entonces, le repito, Gilda, y también para Jairo. Son 5 referencias bibliográficas.
5, ya sea 2 nacionales o 3 nacionales y 2 extranjeras, por decirlo de alguna manera. Depende las normas que se establecen. Bueno, una pregunta. El planteamiento del problema, no, todavía no lleva hipótesis. Ahorita estamos viendo la primera fase del anteproyecto de tesis o protocolo de tesis. La hipótesis es otra clase que vamos a ver más adelante. Todavía no la confunda, Henry. Eso no va todavía ahí. No va en el planteamiento del problema. Bueno. Entonces ya su tarea va a ser relacionada solo a cinco libros o 5 tesis o 5 trabajos de investigación. Si quiere hacerlo en 10, pues háganlo en 10. Por eso tiene toda una semana. Por eso es que esta tarea es un poco complicada, lleva tiempo. Algunas personas ya la presentaron. Está bien, ya les puse su punteo ahí, pero les puse la retroalimentación. O sea, deberían haberse esperado a que hubiéramos tenido la clase para poder hacer ese tipo de trabajo. En la limitación espacial también se lleva la territorialidad, la especificidad. Sí, Jaira. Lo que ella plantea, en la delimitación espacial se llama también territorialidad. Sí, es lo que estábamos diciendo. Usted tiene que delimitarse en un lugar, en un municipio, así hasta en una aldea o en un caserío propiamente. No puede abarcar la totalidad de todo el departamento. No puede abarcar toda la totalidad de todos los departamentos de Guatemala o todos los municipios. Céntrese en algo, porque eso le va a ser más fácil hacer su trabajo. La especificidad se refiere a eso, al objeto de estudio, lo que usted quiere abordar, la problemática. Digamos, vamos a poner un tema de moda que está ahora. Las repercusiones que tienen las vacunas en la salud del guatemalteco en el municipio de San Pedro Cachá, del departamento de Alta de la Paz, en los jóvenes comprendidos entre los 17 y 18 años en el año 2020-2021, algo así. Ahí se está especificando qué es lo que quiere hacer. Solo quiere investigar a jóvenes de 15 a 17 años, y siquiera hasta lo puede especificar por género, pues, de alguna manera, detallado. Pues. Mientras más detalle usted su problema, más fácil le va a hacer su trabajo, más fácil le va a poder ser su trabajo de campo, su hipótesis, si es que si la lleva en ese tipo. ¿Alguna otra duda? A ver, en cuanto a la limitación, ¿cuáles son los mayores riesgos que enfrenta la persona que está realizando la tesis desde su perspectiva? Mire, el primer problema que encuentran las personas a empezar a hacer su tesis es encontrar el problema. Y eso si usted ya encuentra el problema, ya lo demás es más fácil. Ya lo demás le va a ser más sencillo. El segundo problema que tienen las personas al empezar a hacer su tesis es encontrar a la persona que los va a asesorar. Ese especialista o esa persona que conoce también de la temática, que tiene que ser de su escuela. A veces sucede que no hay alguien especial, alguien dentro de mi misma facultad o mi misma escuela que maneje ese tema. Entonces usted debe presentarle al encargado de metodología una alternativa. Miren, aquí lamentablemente en mi escuela o en mi facultad no hay alguien que aborde esa temática. Puedo irme con otro especialista fuera de mi facultad. Entonces él le va a aprobar o rechazar esa alternativa que usted está dando. Es muy raro que le acepten, por ejemplo, si usted es de la San Carlos, que le acepten a alguien de una universidad privada. Salvo que esta persona sí sea realmente especialista o conozca a profundidad. Pero usted se tiene que reunir con el encargado de metodología para que le aprueben eso. Sí es factible en las universidades privadas que el asesor pueda ser de la San Carlos. Ahí sí es al contrario. Pero depende también, depende del encargado, depende de la propuesta que usted haga en el planteamiento, que usted haga en el anteproyecto o protocolo de tesis. Sepa vender su proyecto, sepa debatirlo. Cuando usted se reúne con el encargado de metodología, llegue con buena argumentación. Lo que dijimos en la primera sesión. Cuando usted escoge su tema de tesis es porque usted conoce un 90-95% de su trabajo, de su tesis. No vaya con aquel 50% o 40%, porque de ahí ya se le empezaron a votar su tesis. Y es lo que algunas personas a veces encuentran esa problemática también. Debe de conocer a profundidad el tema, porque, repito, que eso se les quede. Ustedes son los especialistas del tema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran plantear? Ya sea del tema o de la tarea o del examen. Repito, la prueba que está en la plataforma es una prueba sencilla, está todo verdaderamente sencillo para que usted ya le dé el tip de lo que tiene que responder ahí. Algunos ya la respondieron y ya se dieron cuenta. Algunos aquí ya me escribieron de que ya hicieron la prueba. Más se tardan en ingresar, de alguna manera.
Es solo para las personas que están debidamente inscritas y que pueden tener acceso a la plataforma. Los demás, recuerden que aquí hay algunas personas que consiguieron el link. Están bienvenidos aquí, pero las personas no pueden hacer ese tipo de opción. Bueno, la pregunta de investigación se convierte en objetivos. Sí. Por eso le vuelvo a decir, Yajaira, es que si usted pone más de una pregunta, va a tener que poner más objetivos generales, va a tener que poner más específicos. Se recomienda solo una pregunta. Es que usted no va a tener tiempo para estar investigando más de una pregunta, ¿no? Si solo con una pregunta le lleva 1 año, 2 años a hacer su tesis, ahora imagínese con cuánto más tiempo le va a llevar a hacer 2 o 3 preguntas al tener que comprobarlo. Y esas preguntas le van a servir de base para su hipótesis. Entonces, si usted pone 5 preguntas, va a tener que manejar 5 hipótesis. Y no las puede, no puede decir que todas van a tener la misma respuesta. No, son distintas preguntas. Bueno, Norma está habilitada toda la semana. Desde hoy hasta el viernes de la otra semana a las 23:59 está habilitada la sesión 4 con la tarea y con la prueba. Eso sí, jóvenes advertidos, ya no hay aquello de que la otra semana vuelva a abrirme esa opción. No, aquí sencillamente usted no presentó la prueba y no presentó esa tarea, lo lamento mucho, aquí está perdiendo 25 puntos. 15 de la tarea, pero 15 del examen y 10 de la tarea. Entonces, manejen muy bien. Aquí sí ya no vamos a abrir nuevamente la plataforma. Bueno, ¿algo más? ¿En qué sección está el examen? Usted, Elida, entra a la plataforma, busca sección número 4. Ahí en la sección número 4 está, dice, está el documento de PDF, que fue el que manejamos ahorita para que usted lo descargue. Está la opción donde dice tarea y está donde dice prueba. Dice prueba de retroalimentación, creo que dice así. Entonces ahí está la opción para que usted la pueda responder. Está verdaderamente todo para que sea sencillo. No hay nada complicado, no hay nada falso ahí por ninguna manera. Bueno, a ver, ¿habrá existido casos donde los asesores y revisores de tesis habrían sido? No sé, no sé, Byron. Ahí sí que asesor que sea familiar, sí. Ahora que el revisor también sea familiar, eso, ahí sí que no sé, la verdad es, éticamente no es válido, pues, pero recuérdense lo que para algunos es ético, para otros no, pues. Entonces, que el asesor sea su familiar y que el revisor también sea su familiar, eso ya es, si quiere véalo como suerte, pues, o véalo como, no sé, pues ahí eso ya es, depende, pues, no le puedo asegurar eso. Vaya, Elida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Como consejo, no busquen un asesor que sea familiar. Mejor busquen una persona fuera de su entorno familiar o fuera de su entorno social. Porque a veces se pueden pelear, se pueden ocasionar algún tipo de conflictos y usted está tratando de encontrar un problema de su tesis, no encontrar un problema para su vida. La tesis no es un problema de vida, es un problema de investigación en ese sentido. Entonces, no se complique la vida en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, pues damos por terminada la sesión y nos estaremos viendo el próximo sábado a la misma hora. El otro sábado vamos a ver lo que es el marco teórico, los pasos que se llevan para el marco teórico. En literatura española recomiendan un objetivo general y sí, Faustino, lo que acabamos de decir, un objetivo general y 3 específicos. Si usted quiere poner 6 objetivos específicos, eso ya es criterio. Usted puede poner 4, 5, 6, 7, los que quiera usted manejar, los específicos, pero los generales solo por regla general 1, nada más. Es la regla general. Elida, la asistencia me la está dando la plataforma. Ahorita voy, Kelly. Me la está dando la asistencia. Aquí me indica en qué momento usted ingresó y en qué momento usted abandonó. No se preocupe. No hay, en ese sentido no hay problema. Bueno, ¿alguien más? ¿Hay más? Gracias, Faustino. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien habilitó el micrófono por ahí? Bueno. ¿Sí? Y no hay nadie, pues entonces doy por terminado. Licenciado, ¿Sí, perdone. Sí, Mildred. Buen día. Quería preguntar, perdone, yo entré un poquito tarde, no escuché si al inicio mencionó si hay tarea. Sí, vuelvo a repetir. Entra usted a la plataforma de Query, busca sesión número 4. En la sesión número 4 hay 3 enlaces. Uno donde dice, está la sesión de hoy o el documento de PDF para que usted lo descargue. Número 2 está la tarea, que está habilitada toda la semana. Ahí dice 10 libros, lo vamos a dejar en 5 si quiere. Y la número 3 que dice prueba de retroalimentación o prueba corta.
Son 3 pasos que lleva ahí ese momento. Ah, Tiene perfecto. toda la semana para hacer. Muy amable, Bueno, licenciado. Gracias. bueno, Milton. Entonces, si no hay nada más, pues doy por terminada la Licenciado, sesión. ¿Sí? Sí, mire, sí, disculpe, la escucho. bueno, mire, solo con una consulta que a mí no me quedó muy claro. Aparte de lo que es la entrevista y la encuesta, ¿qué otros instrumentos dijo que podían utilizarse para este fin? Depende de su tema, depende de su carrera. ¿De qué carrera es usted? ¿De sociología? Por ejemplo, puede utilizar observación participativa, no participativa, puede utilizar análisis de coyuntura, puede utilizar algún tipo de test, puede utilizar, digamos, algún tipo de referencia monográfica, puede utilizar algún tipo de referencia. Ustedes deben atacarlos. Sí, correcto. Entonces, puede utilizar algún tipo de referencia con talleres, con paneles, con foros, con mesas redondas, algún tipo de exposición de algún curso. Por ejemplo, en la San Carlos, no sé si ahora les permiten, bueno, lógico que ahora por la pandemia no va, pero hubimos momentos de la pandemia, pero a veces le permiten que hasta usted sea auxiliar de un curso. Eso es parte de una estrategia que usted se reúna con X personas dentro de su escuela y a usted le permitan dar una conferencia, no magistral, porque no es eso, pues, pero una clase o 2 clases dentro de determinado curso. Esa es una estrategia que se maneja y usted está presentando y debe de tener un colaborador, una persona que le ayude para ver la reacción de los estudiantes, para ver la reacción del grupo que usted está presentándole esa técnica. Ahí necesita un auxiliar, y es lo que decíamos con los recursos humanos. En las tesis a veces se necesita una persona que le ayude a uno, propiamente. Ahí sí puede ser un familiar, mira, venite conmigo, vamos a la universidad y quiero que te fijes, o también puede ser a través de un video o a través de una grabación. Y usted le pide a los alumnos, mire, vamos a grabar la clase, como estamos haciendo ahorita aquí en la sesión, y entonces te pone la cámara de video y ahí después usted va observando los rostros de las personas. Eso ya, por ejemplo, en psicología se conoce como la lectura del rostro, obviamente, que también se maneja mucho en psicología social. En el curso que llevan ustedes un curso de psicología social en sociología. Pero depende Gracias, del muy tema, y depende de amable. la problemática y depende del asesor. Muy amable, gracias. Entonces, vaya, entonces, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su asistencia, ya me están pidiendo la sesión. Entonces, gracias por la clase y su tiempo, feliz tarde. Igualmente, muchas bendiciones, cuídense, acuérdense que estamos en una tercera ola, no salgan si no tienen que salir. Entonces, nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, feliz tarde y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias.